Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer esta sobremesa. Hoy vamos a charlar de la ciudad, de la historia de la ciudad, de su fundación, aprovechando que hoy se conmemora o se festeja un nuevo aniversario de San Salvador de Jujuy. Pero antes, algunas liñitas políticas muy cortitas. Sigue adelante el proceso de reforma constitucional en la provincia de Jujuy. Algunos creíamos que el tema había sido de alguna manera frisado. Sin embargo, no es así. El proyecto sigue en marcha. Eh, Inclusive ayer, durante la tarde, se produjeron algunas reuniones que me parece importantes en torno a esto. Una de ellas se comenta, es el comentario que hay en la legislatura, es que Rivarola convocó al núcleo duro de sus diputados, a los íntimos, a fin de ponerlos en autos de este proceso de reforma. Inclusive en esa misma reunión dicen algunos presentes que se barajó la hipótesis de que sea el propio bloque del Partido Justicialista el que presente el proyecto de necesidad de reforma constitucional. ¿Esto a qué se debe? Que hay algunos sectores del radicalismo que entienden que el radicalismo no puede pagar el costo político de presentar este proyecto de ley. Por eso se lo habrían encomendado a Rivarola y su bloque para que sean ellos los que lo presenten. Paralelamente fue el propio Guillermo Genefes el que salió a decir que hay que reformar la Constitución y que la misma se estaría tratando el próximo mes, durante mayo. ¿Qué es lo que ocurre? Este proyecto de reforma estuvo gran tiempo atado a los vaivenes políticos nacionales y a las veleidades presidenciales de Gerardo Morales. ¿Qué ocurre ahora? No hay ni un solo guarismo que lo muestren con números medianamente aceptables para disputar una presidencial. Es más, ni siquiera figura dentro de los radicales mejor ranqueados. La sociedad con masa Morales hace que sea una sociedad que supere el 100% de imagen negativa. Es más, sin ir más lejos, hoy mismo se conoció una encuesta de la consultora de Rubier, y en esta encuesta Morales ni siquiera es medido, digamos, no alcanzó para lograrse medido. En esta encuesta, quien encabeza la preferencia electoral es Rodríguez Larreta y lo sigue Javier Milei. Así que bueno, habrá que esperar ahora a ver cómo evoluciona esta situación de la reforma constitucional. Decíamos que hoy es el cumpleaños de la ciudad y me parece que es un buen momento para pensar, ¿no? Para pensar la ciudad que hay, la ciudad que se viene y sobre todo haciendo anclaje en algo, en la historia, una historia común que ha hecho que hoy Jujuy sea una ciudad absolutamente cosmopolita, con muchas culturas que se cruzan y conviven armoniosamente. Así que me parece que por ahí tenemos que pensar. Así que hoy, en este programa, en esta sobremesa, nos va a acompañar el vicepresidente del Colegio de Profesores de Historia. Me estoy refiriendo al señor David Mareño. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. David, gracias por venir. Gracias por la invitación, Adrián. La verdad que Andrés. un gusto, Andrés, perdón. Para mí es un gusto poder estar acá y aparte para poder difundir nuestra historia, ¿no? Nuestra rica historia jujeña, como nosotros decimos, de la cual consideramos que Jujuy no ha recibido, digamos, el reconocimiento nacional por todo este proceso que ha vivido, ubicado en un punto estratégico, como dice, en este caso lo tuvieron en cuenta no solamente los españoles, sino también los diferentes responsables políticos. David, ¿por qué Jujuy se funda acá y cuál era la necesidad que había de fundar una ciudad en este valle? Bueno, hay dos criterios que me gustaría compartirlo. En primer lugar, la cuestión geopolítica, la ubicación estratégica, como decía,
para unificar el Alto Perú con la zona del Río de la Plata. Y el intento, lógicamente, de Lima, donde estaba el virreinato, unificar el Pacífico con el Atlántico. El otro criterio es que tuvieron en cuenta también, en este caso yo sostengo, que lo tuvo en cuenta Argañará y su mujer Bernardina para emprender, costear esta expedición, lógicamente, es que reunía las condiciones. En este caso, una zona fértil, Entre dos ríos. Entre dos ríos, había bosque, digamos madera, para construir casas, muebles, animales silvestres, fruta, para la alimentación de la población. Yo siempre digo, piedra había, arena había, ripio había para construir. Entonces, aparte, en un lugar estratégico como es la Plaza de Armas, Plaza Urquiza, hoy Plaza Belgrano, ¿verdad? En donde es el centro, en donde se encuentran... Ahí estaba la original Plaza de Armas. Ahí estaba. Donde está Plaza Belgrano ahora. Exactamente. Hay un croquis de esos tiempos, en donde estaría ubicado la plaza, las instituciones, y lógicamente que abarcaba aproximadamente 4 cuadras, entre dos ríos, y unas 8 o 10 cuadras en extensión, ¿no? En donde Argañará reparte los solares, porque ese era su compromiso, porque ha sido muy dificultoso para él emprender esta campaña e instalarse acá. Entonces, él asume un compromiso con las personas que venían para entregarles las tierras, pero con la obligación de que ellos las trabajen y produzcan y se instalen definitivamente. Solares grandes eran, Por ¿no? supuesto, solares grandes. Son, imagínense ustedes, 60, 100 metros por 20, 30, y eran solares grandísimos en este caso, ¿no? Ahora, un diseño bien español, ¿no? Por supuesto, Plaza el sistema de Central, damero. Cabilda, iglesia. Claro, justamente como tenemos hoy en día la Plaza de Armas alrededor de las principales instituciones. El Cabildo, el primer edificio público. La iglesia matriz y la catedral. Porque acuérdate que lo primero que hace después de resurrección, un lunes, un 19 de abril, reitero, realizando todos los preparativos anteriormente, pero la fundación se hace el lunes, después del domingo de Pascua. Fue una historia, a partir de ese 19 de abril, la historia de Jujuy fue una historia difícil, fue una historia complicada, lleno de altibajos, o fue una ciudad que creció parejito, prósperamente y de manera tranquila. No sé qué, Argañarás, cuando dicta las ordenanzas, organiza política, económica y socialmente a la ciudad, porque él ya venía con esa idea de progreso, de desarrollo, a donde se iba a instalar. No por nada, él se empeña en fundar y hacer lo que hizo para consolidar esa fundación. Entonces, a pesar de los inconvenientes que hubo, ¿no? La ciudad ha ido progresando para constituirse en un punto, como yo digo, un lugar estratégico de comercio. Acordate lo que era en los tiempos de la colonia, en los tiempos de la independencia, obteniendo los recursos económicos, lógicamente. Bueno, es importante. Acordate que acá venía el producto desde el Río de la Plata, a mulas se los llevaba hacia el Alto Perú, y recíprocamente, lógicamente, era el recorrido comercial, ¿no? Punto estratégico. Y bueno. ¿Cuál era la relación con las comunidades originarias? Bueno, sabemos que la parte de la Puna anteriormente ya había sido encomendada, solamente quedaba la parte del valle y la zona de las quebradas. Bueno, conocemos por la hostilidad en la primera y segunda invasión, por supuesto, que eso dice la historia. En realidad, los inconvenientes tuvimos con la zona del Chaco, por la hostilidad permanente de estos grupos de aborígenes de origen guaraní, por supuesto, que hostilizaron permanentemente. A pesar de eso, se instalaron algunos españoles, ¿no? En esos lugares, utilizando los fuertes, lógicamente, militares, ¿no? Pero, con relación a los grupos aborígenes de la quebrada, digamos, y de esta zona, se ha logrado, de alguna forma, entre comillas, dominar, ¿no? Adoctrinarla. ¿Dominar o hay una convivencia? Más que nada es un adoctrinamiento
y después viene la convivencia, creería yo. Porque acuérdense que Vilty Poco es adoctrinado y los que le acompañaron a él le siguieron. Y de ahí viene todo ya un proceso de adoctrinamiento, ¿no? Que han cumplido los sacerdotes que acompañaron, por supuesto, el padre Monroy, que fue quien adoctrinó a Vilty Poco en este caso. De todas maneras, no ha sido tampoco tan fácil, ¿no? Por supuesto. Ustedes saben que por esta zona los grupos aborígenes, si bien tenían su grado de hostilidad también y su reticencia al asentamiento español, lograron ser dominados en este caso, ¿no? Usted sabe que Mao Zedong tenía una frase extraordinaria, ¿no? Que él decía, la historia son los síntomas, el diagnóstico somos nosotros, ¿no? Sí. Eso, así decía Mao, Sí, una sí, frase sí. extraordinaria de Mao. Sí. ¿Cuál es el diagnóstico hoy? Sobre la fundación... Partiendo de este síntoma, ¿no? Que es la fundación de No, Jujuy. por supuesto. Hay una perspectiva, una idea, una fuerza de Argañará, con todo lo que realizó hasta que murió. Esa fuerza, creo que algunos lo tuvieron, algunos protagonistas de nuestra historia. Teodoro Sánchez Bustamante, los Gorriti, podríamos mencionar algunos, por supuesto que hay muchos, ¿no? Dentro de los héroes y los próceres. Inclusive más contemporáneos también, ¿no? Por supuesto, más contemporáneos también tenemos mucho como... Horacio Guzmán. Por supuesto, un hacedor, ¿no? El ingeniero Carlos Enope también, que tuvieron... Bueno, hay un proceso... ¿Esta es la herencia del momento mismo hay en una que raíz, se pone la pica? Hay una raíz fundacional, Sí. que se va en esa pertenencia en los hombres que tuvieron la responsabilidad pública de estar allí y poder ir transformando Jujuy, ¿no? La tacita de plata, como decimos. La tacita de plata, esa bella ciudad, resplandeciente, rodeada por dos ríos en un valle con vegetación amplia, productiva, fértil. Una belleza. Y bueno, tacita de plata. Hay hipótesis, varias hipótesis por qué tacita de plata, ¿no? Ahora, ¿usted cree que todos estos hacedores que hemos nombrado recién... Por supuesto que hay más, ¿no? Hay muchísimos, Sí, muchísimos sí. más. ¿Su anclaje lo tiene en el momento que ponen la pica en la Plaza Mayor? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esa raíz fundacional que todos los jujeños, siempre pensando en los jujeños de pura cepa, como quien decía, ¿no? Tienen esa idea, esa raíz fundacional de ir progresando. Si nos ponemos a pensar un poquito la ciudad, lo que era en la época de la independencia, lo que es hoy, una transformación total. No, y es una ciudad que todos los días se transforma. Se está expandiendo y transformando permanentemente. Y se va enriqueciendo, ¿no? Por y se va enriqueciendo con distintas corrientes migratorias que llegan a Jujuy. Por supuesto. Acá nosotros una oportunidad propusimos para rescatar estas principales, yo digo principales colectividades, un museo de las colectividades, en donde puedan converger estas principales colectividades mayoritarias, digo yo, sirio-libanesa, española, italiana y boliviana, que en gran número institucionalizada, por supuesto, como muchas otras, pero que tienen una raíz importante acá, que han sembrado acá y han cumplido un rol importante, social, política y económicamente, y hoy sabemos que es así. Y solo que de alguna forma han ido dándole a la ciudad ese progreso, sustancialmente hablando, hasta el día de hoy. Ahora, profesor, ¿por qué los gobernantes, y acá no pongo a ninguno en particular, sino a todos en general, por qué los gobernantes tienen que saber historia? Bueno, creo que la sociedad tiene que saber historia, tiene que conocer la historia. Toda persona
conociendo la historia, tiene un fundamento filosófico que pueda pensar, reflexionar, crear, transformar. Y esto no escapa a ningún gobernante, ni a ningún miembro de la sociedad. Todos tenemos que conocer la historia. Creo que, como dije en una oportunidad, Felipe Piña hablaba de un espejo retrovisor. Cuando nos paramos, miramos el espejo, miramos hacia atrás y después seguimos avanzando. Eso creo que es la historia, y es la historia que tenemos que enseñar nosotros a los chicos, a los jóvenes. ¿Qué le da la historia a las generaciones futuras? Cuando usted se paraba delante de sus alumnos y le decía, chicos, ustedes tienen que aprender historia. Tiene un sentido. Los historiadores sostenemos que la historia tiene un sentido. Una sociedad, un pueblo, no puede crecer sin desconocer la historia. ¿La historia nos hace reconocernos de alguna manera? Por supuesto, es la que nos da identidad, es la que nos da memoria y conciencia histórica, es lo que nos hace pertinente al lugar en que vivimos, a la que valoramos y reconocemos y le damos un valor. ¿Entiendes? Esa es la historia. Eso es lo que le da la historia a la sociedad en su conjunto. A ver, algún ejemplo. No es difícil, no es difícil. Hoy los cambios tecnológicos, en donde los chicos pueden obtener mucha información, por supuesto, el docente tiene que darle una posición mucho más, digamos, reflexiva, más creativa, en donde el diálogo esté permanente, el intercambio sea permanente, de manera que la opinión del chico también esté presente de lo que aprendió, de lo que escuchó, de lo que vio a través de los servicios tecnológicos.